El nuevo campeón de España de cross saborea con intensidad su logro, a pesar de que el título llega con 7 meses de retraso. El atleta aragonés Tony Abadía conoció ayer por la tarde de manera oficial que la suspensión de Mohamed Maroun era efectiva y que por lo tanto él fue el primero en aquel sprint de Alcobendas. El corredor marroquí reconoció su dopaje, pero el proceso legal ha sido lento. El campeonato de España llega 7 meses más tarde, pero a Tony Abadía le sabe igual de bien. Oficialmente, a todos los efectos, soy el campeón de España de cross. No digo el nuevo, porque se supone que ya lo era, pero sí que es cierto que, bueno, aunque a nivel personal siempre lo he considerado desde que dio positivo Maroun, pues la verdad que, bueno, por fin se hace justicia. El atleta aragonés recuerda cómo fue la carrera con un sprint muy apretado. Ese día sufrí muchísimo, además luego llegué al sprint en esa misma carrera con Francisco Javier Abad. Claro, pensábamos que era un sprint de plata-bronce, pero ahora cambia la cosa siendo realista, ¿no? Y dices, joder, era un sprint de oro-plata. Con este campeonato Abadía sube su caché y mejorarán las ayudas de la federación, pero sobre todo recoge el fruto del trabajo de muchos aragoneses en esta modalidad. Puedo decir con muchísimo orgullo que todos los aragoneses están esperando tener un campeón de España de cross aragonés y poder ser yo el primero en los 102 años de historia que tiene el campo a través, pues bueno, para mí es un orgullo, sobre todo por todos los atletas anteriores, desde Eliseo Martín, los hermanos García. Con la vista puesta en Río, el nuevo campeón de España trabajará duro para cumplir el sueño olímpico.